Hola, soy María José Sala de Oceanifenaco, España, y ya estamos en el séptimo encuentro de naturopatía en femenino. 7 años dándole voz y visualizando a las mujeres naturópatas. En este caso, en mi ponencia también voy a darle visibilidad a una mujer naturópata que fue Josefa Tomasa Rojas y Bueno. El nombre de mi ponencia es Tomasa la Chiclanera, una saludadora andaluza en el ocaso del antiguo régimen. Aportación a la historia de la naturopatía desde la figura de los saludadores. Es interesante conocer la historia de la Chiclanera, de Tomasa la Chiclanera, porque el conocer su historia es conocer cómo ya nuestras raíces vienen desde hace muchos siglos y que la naturopatía no es una cosa que lleva 130 años, sino que tiene unas raíces fuertes también aquí en la península ibérica, que no venimos de la medicina tradicional china o de otros sitios, sino que ya teníamos nuestras raíces aquí. ¿Cómo conocemos la historia de Tomás la Chiclanera? Su historia la conocemos porque se encontró un expediente de 1799 que nos explica la verdadera historia de la naturopatía, como ya en 1799, incluso antes, ya existía gente que utilizaba los mismos principios naturopáticos que utilizamos ahora. Siglos antes de la formalización moderna de la naturopatía, existió una red de sanadores que ya aplicaba sus principios fundamentales, pero ellos lo hacían bajo la estricta vigilancia de la Iglesia y de la corona. Tenían miedo de que se llegara a pasar la línea roja de la hechicería o de la brujería, por lo tanto tenían un control. Ese control hacía que la gente estuviese también tranquila cuando llamaba o se buscaba un saludador porque estaba legislado y tenía su título de saludador. ¿Qué pasó con la Chiclanera, con Tomasa? Pues el 13 de agosto de 1799 fue llamada, fue detenida y en su confesión frente al comisario inquisitorial en Lucena le preguntaron qué profesión o oficio tenía y ella contestó que era saludadora. ¿Por qué contestó que era saludadora? Pues imaginaros que estamos en una época en que ya en 1799 nos encontrábamos en el ocaso del antiguo régimen en España, pero la Inquisición aún vigilaba las prácticas populares como la de los saludadores. Y claro, el decir que tenía un don curativo rozaba incluso la acusación de brujería o de herejía. Y, y aparte de que ella era saludadora, pues el responder que era saludadora, eh, la ayudó a que no fuese, a que no la culparan de nada. No fue una admisión de culpa, sino la invocación de un oficio ancestral que era legal y que estaba estructurado por el mismo Estado y regulado por la Inquisición. Cuando realmente se funda la naturopatía, como hemos hablado muchas veces, en 1896, Benedicto Luz acuña el término de naturopatía en Estados Unidos. Eso ya lo sabemos, lo hemos explicado muchas veces. Y la percepción era que la curación natural nace como una respuesta alternativa moderna a una medicina industrializada.
Pero la realidad histórica es que ya en 1483, prácticamente 400 años antes, la primera mención documentada en Madrid de que se habían pagado 10 reales a un sanador por tratar mordeduras de perro. Por lo tanto, vemos aquí que ya se utilizaban principios naturopáticos 400 años antes de que Benedicto Lousda acuñara el término de naturopatía. Y lo que hacían los saludadores era constituir una red sanitaria transversal, regulada e institucionalizada que abarcaba desde el campesinado hasta la realeza en España. Es decir, lo abarcaba todo, no eran saludadores, no eran solo de las clases bajas, sino también de la realeza, de los nobles, de los clérigos, de todo el mundo. ¿Y qué era un saludador? Un saludador era dador de salud y se encontraban entre el empirismo y la tradición, porque al final sí que tenía una base científica, empírica, de los resultados que iban obteniendo durante estos 400 años, lo que se iba consiguiendo con sus prácticas. Lo bueno que tenía el saludador era que tenía una aceptación institucional, a diferencia de los curanderos, que eran clandestinos, y los saludadores operaban públicamente, pero siempre bajo el escrutinio legal y eclesiástico. Entonces, eso les daba como un caché, como un prestigio y que podían trabajar tranquilamente y recibir los pagos tranquilamente. Saludador viene del latín salutator oris, que significa aquel que restaura la salud. ¿Qué utilizaban los saludadores? Utilizaban agentes físicos no místicos. Eran sanadores populares que operaban mediante elementos naturales, sobre todo aliento, saliva y botánica. Y eso los alejaba de lo que era la hechicería. Y como hemos dicho antes, existía una transversalidad social en sus servicios, porque no se limitaban solo a las clases bajas, sino también eran reclamados por ayuntamientos, nobleza y la propia realeza. Cuando había un problema de rabia en un pueblo o se tenían que tratar animales, pues eran los mismos ayuntamientos los que llamaban a los saludadores para que actuasen. ¿Y qué utilizaban? ¿Qué agentes naturales utilizaban los saludadores frente a las patologías incurables? Bueno, utilizaban el soplo, que se aplicaba el aliento sobre heridas, la saliva, que es un agente antiséptico y enzimático primario, y también utilizaban alcohol, vino y decocciones de hierbas. Y todo eso lo utilizaban para la hidrofobia, que es la rabia, mordedura de perros infectados principalmente, la escrofula, que son lamparones, infecciones de los ganglios linfáticos, en la vulneraria, tratamientos general de heridas y traumatismos, y en sanidad veterinaria eran muy utilizados, prevención y curación de epidemias de ganados. El monopolio sobre la hidrofobia garantizó su supervivencia institucional. ¿Por qué? Porque en la medicina oficial del antiguo régimen la rabia era una enfermedad temida, endémica y casi siempre mortal. La medicina académica de la época carecía de tratamientos efectivos o paliativos, por lo tanto, tener ahí a los saludadores para poder ayudar en la hidrofobia, pues era algo que les ayudaba a estar más tranquilos. ¿Y qué pasaba? Que si no actuaban, pues el salutante se enfrentaba a una muerte segura y agónica sin intervención posible en la sanidad formal. Entonces el saludador intervenía directamente sobre la herida con su saliva y aliento. Independientemente de la eficacia microbiológica real, ofrecían la única intervención estructurada disponible y se convertían en un recurso de salud pública indispensable para muchos municipios. Y eso les salvó de no ser eliminados antes. Claro,
había una persecución porque había una línea roja entre lo que eran saludadores y lo que era ya pues toda la superstición y que sí que era una práctica perseguida. En las prácticas que estaban toleradas eran las prácticas que tenían que habían visto que habían funcionado, que se veía empíricamente que funcionaban, como por ejemplo teníamos agentes curativos como los fluidos naturales, la saliva y el soplo, justificación del poder, decían que los salvadores tenían un don físico o un conocimiento tradicional y utilizaban objetos como vino, hierbas y alcohol. Y en la práctica que estaba perseguida, que era la de superstición, pues existía el agente curativo, ya eran hechizos, invocaciones místicas, pactos, y se justificaba que esa persona podía hacer eso, pero en una falsa familiaridad con santos, por ejemplo, Santa Catalina o Santa Quiteria, como denunció Pedro Ciruelo en 1556. O también el uso de estampas religiosas, de oraciones profanadas y persignaciones rituales. La Inquisición no perseguía la técnica naturopática, sino que investigaba exclusivamente si existía una herejía o una intervención demoníaca. Entonces, para poder conseguir discernir en si era brujería o si eran resultados empíricos, lo que se hacía eran exámenes públicos. Estos exámenes públicos, el primer paso, pasaba por un escrutinio eclesiástico. En el sínodo como Pamplona y Cuenca exigen la licencia previa diocesana para descartar herejía. En el paso 2 se les hacía la prueba del fuego, que era un examen físico extremo frente a funcionarios públicos que lo que debían hacer era apagar barras de hierro y plata candentes con la lengua. Eso está documentado en Valencia en los siglos XVI y XVII. Y otro paso era el ensayo clínico público. Demostraban empíricamente su eficacia, pues curaban a perros enfermos de rabia utilizando únicamente su saliva ante las autoridades. Lo hacían públicamente y entonces veían empíricamente, directamente lo que funcionaba. Y si pasaba todo esto, que lo hacían bien, pues le otorgaban una licencia. El candidato ya prestaba un juramento oficial y ya podría ejercer. Conocemos el caso real de Joan Sans de Ayala en Valencia, que fue nombrado saludador con el privilegio exclusivo de portar las armas de la ciudad. ¿Y cómo vivía? ¿Cómo vivían los saludadores? Tenían salarios, gremios y exenciones fiscales. Tenemos en Hernando Cáceres, teníamos una sustitución militar en 1894, cuando el ayuntamiento pagó a un sustituto para librar al saludador Felipe Cancho del servicio militar por ser de gran utilidad a sus pueblos. Hemos conseguido pues algunas informaciones históricas, porque es muy difícil conseguir informaciones de los saludadores, porque como al final querían que desapareciesen, pues no hay mucha información sobre su trabajo. Tenemos otro documento en Madrid y en el centro de Madrid. Existía un gremio de saludadores en el registro de oficios de Madrid y cobraban salarios desde 45 reales, Cabanillas de la Sierra, hasta 400 reales en Chinchón. Un pago inicial a Juan Rodríguez de Palacio en 1495, que fue un caíz de trigo. Y otro documento que hemos conseguido fue en Villa del Prado, en Madrid también, que José Méndez del siglo XVIII gozó de privilegios fiscales, una exención de impuestos, equiparándose a nobles y eclesiásticos por su servicio. Es decir, cuando eran esenciales y hacían un trabajo magnífico y por eso pues tenían esos salarios y eso y hacían exenciones militares y tenían privilegios fiscales. Pero en el caso
de Tomasa, la chiclanera, eh, no es el único, tenemos más mujeres, tenemos más información sobre mujeres que fueron saludadoras. La importancia que tuvo Tomasa es que defendió su profesión, que era saludadora, que no era curandera, y insistió en que se diferenciaba del intrusismo de aficionados. No era una hechicera, concluyó que sus métodos eran empíricos y no demoníacos, y sobre todo le dio valor que tenía un oficio, invocaba un estatuto regulado por contratos municipales. Tomasa no era una excepción y a finales del siglo XIX, de los 300 saludadores en Madrid, más de la mitad eran mujeres, pero encontramos documentadas históricamente a Josefa Medina en Enguera, Valencia, en 1631, a María Almarzá de Viana, Navarra, en el siglo XVII, y una saludadora anónima, que hay documentación sobre ella, pero no tenemos el nombre, en Álava, en el 1605, que cobraba 2,5 fanegas de trigo. Y con eso hemos podido ir conociendo la historia de los saludadores y de las saludadoras. Como vemos, más de la mitad eran mujeres. Claro, los saludadores empezaron a tener problemas pues, porque había intrusismo profesional y querían huir de ese intrusismo y defender su profesión. Y más cuanto más pasaban los años y más se introducía la medicina, necesitaban impedir ese intrusismo para defender la profesión. Hay una historia donde el protagonista era Fulgencio Sevilla, que era saludador con licencia del Ayuntamiento de Murcia, y en 1703 Fulgencio Sevilla denuncia a Miguel del Olmo por ejercer sin facultad. El ayuntamiento exige documentos del intruso y al no tenerlos ordena su examen oficial. En 1712, Sevilla presenta una nueva queja pidiendo la supresión de estos excesos, porque que al final Miguel del Olmo continuaba trabajando diciendo que era saludable. Y es uno de los documentos que se ve cómo defendían su profesión y defendían pues todo el conocimiento que tenían. Pero al final, conforme iban introduciéndose la medicina en el día a día de España, pues empezó un declive institucional, pero hubo una resistencia hasta el siglo XX. En 1743, en Guipúzcoa, las Juntas Generales mandan a la justicia impedir las curaciones de los saludadores ante el aumento de los farsantes. Por eso era tan importante que se denunciase pues, todos los farsantes que se veían. En 1755 hay un real despacho. La corona ordena que no se paguen de los efectos de la República maravedís algunos a ningún saludador. Por tanto, en 1755, después de este despacho, termina el fin del soporte público oficial. Pero a finales del siglo XIX aún existe una resistencia urbana. Unos 300 saludadores siguen operando en los barrios periféricos de Madrid. Y en los años de 1920, es decir, hace 100 años, existe una supervivencia rural. Los pueblos del suroeste de Madrid aún contratan sus servicios para proteger y curar a los ganados. Pero sabemos que han existido hasta mucho más entrado el siglo XX. Existían en los pueblos, aún existían saludadores y gente que aún preguntaba por dónde estaba el saludador. ¿Y cómo conectamos a los saludadores con la naturopatía? Estamos diciendo que los saludadores son las raíces de la naturopatía aquí en España. Los saludadores, que van desde el siglo XV al siglo XX, tenían un uso exclusivo de agentes sencillos, saliva, aliento, botánica, una intervención no invasiva respetando la fisiología, un foco en la autocuración
y la eliminación de la toxicidad, como la rabia. Y en la naturopatía moderna, desde 1896 hasta hoy, usa agentes naturales físicos, biológicos y botánicos. El principio de naturopatía es vis medicatrix naturae, el poder curativo de la naturaleza, y tiene un abordaje integral respetando los procesos de defensa del cuerpo. Por lo tanto, vemos que ambos modelos comparten una misma epistemología. El sanador no cura, sino que aporta los agentes naturales precisos para que el cuerpo ejecute su propio proceso de restitución de la salud. Por lo tanto, vemos que sí que hay una conexión entre los saludadores y la naturopatía moderna. Es importante conocer nuestras raíces porque consolida nuestra ciencia. No venimos de fuera, sino que ya teníamos nuestras raíces y nuestros principios hace más de 400 años. Hace 130 años de la organización moderna, sostenidos por 5 siglos de legado empírico ininterrumpido. La historia de la naturopatía no es una importación del siglo XIX, sino una disciplina con profundas raíces en la experiencia empírica y la estructura social española. La profesión naturopática actual queremos honrar a Tomás a la Chiclanera y a los miles de sanadores que mantuvieron viva la tradición de la curación natural frente a la incompresión y la adversidad institucional. Queremos mostrar a la Chiclanera y a todos los saludadores que estuvieron allí dando salud y ayudando a mantener la salud en España durante 400 años y que siguen ahí en nuestras raíces, en nuestros pueblos, sobre todo en las zonas rurales. Muchas gracias. Espero que os haya gustado conocer la historia de los saludadores y de Tomás a la Chiclanera y que disfrutéis y continuéis disfrutando de este congreso de naturopatía en femenino. Muchas gracias.